un poco de historia de manera muy breve. Ha habido diferentes versiones de PHP, por supuesto, pero nosotros vamos a aprender la 7, que es la más reciente, y voy a mencionar de manera muy breve qué pasa con las otras versiones. En cuanto a PHP 3, bueno, pues fue creado en 1997 y se considera una versión anterior de PHP que se llamó PHP/F1 2.0. Esta versión 3 le da un soporte a medias a programación orientada a objetos. Hasta ese momento no podías programar todavía orientado a objeto con ese paradigma, más bien en esa versión, por lo que fue muy criticado por lo mismo de que se estaba quedando un poco atrás comparado con otros lenguajes de programación, como lo es Java, por ejemplo. Tomando como ese punto de referencia de esa versión 3, bueno, pues se mejoró a una versión 4. Fueron escritas nuevas librerías y nuevas secciones de esta nueva versión, por lo que hubo una gran mejoría en esta versión. Sin embargo, no fue lo suficientemente bueno como para que se pudiera comparar con algunos otros lenguajes. Todavía lo consideraban un lenguaje totalmente inseguro, que no estaba bien tipado, que no podías utilizar un paradigma diferente, inclusive que era bastante lento considerado o comparado con otros lenguajes. Posteriormente llegó PHP 5. En esta versión se logró mejorarla muchísimo, tuvo cambios importantes y se podría decir que inclusive revolucionó el lenguaje. Es ahí cuando PHP empezó a sobresalir y a compararse con otros lenguajes y a tomar un nivel más allá de lo que se estaba esperando inicialmente. Se empezó a utilizar más en algunas CMS como WordPress, como Drupal. Se empezaron a crear páginas dinámicas con este lenguaje y entonces la comunidad empezó a voltear a ver hacia esta nueva opción y a crear nuevas librerías para lo que es hoy un lenguaje realmente potente y popular entre los diferentes desarrolladores web. Bueno, en cuanto a PHP 5, hubo muchas mejoras en el motor Zend y programación orientada a objetos. Ahora sí tuvo notables mejorías, lo que se estaba volviendo una realidad, el poder utilizar programación precisamente orientada a objetos. Tuvieron que pasar 11 largos años aproximadamente, donde se realizaron muchísimos cambios. Muchos pensaban que PHP iba a morir, pero sinceramente es que PHP está más vivo que nunca, se está utilizando mucho más que antes, por la sencillez, por la seguridad, por las mejoras que se le han integrado y sobre todo por el rendimiento que fue totalmente mejorado. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó entre PHP 5 y PHP 7? ¿Por qué ese cambio y no está el 6? Bueno, pues la versión 6, la verdad es que nunca llegó a ver la luz por diferentes inconvenientes en el código, porque no estaba bien diseñada, porque no se estaba mejorando lo suficiente como para ser liberada, y entonces es que PHP 7, en su versión actual, pues fue dirigido por Zend para que las aplicaciones desarrolladas con este lenguaje fueran todavía más rápidas, ¿sí? Y es ahí cuando las versiones 7, 7.1, 7.2 ya tienen ese soporte de Zend, ya tienen esa velocidad que se estaba buscando desde versiones anteriores y se basa en un proyecto que si ustedes gustan pueden buscarlo también, que es PHP-NG, es decir, la siguiente generación de PHP. Lo más importante de todo esto es el incremento en su rendimiento. Ha mejorado del 25 al 70% en cuanto a la velocidad. Inclusive WordPress mejoró muchísimo de la versión 5.6 a la 7 que ya tiene integrado y ahora es 96% más rápido. WordPress estaba perdiendo un poco de popularidad precisamente por eso, por la velocidad. Sin embargo, con este cambio a 7, ahora es 96% más rápido y se ha vuelto a colocar otra vez en el mercado. Entonces, esa es la importancia de por qué utilizar ya ahora sí esta nueva versión y por qué les recomiendo que aprendan este lenguaje de programación.
no le pide nada a otros lenguajes y sobre todo que es muy sencillo de aprender.